En este día quiero conducirme con la paz de Dios a ustedes desde aquí en la ciudad de Parral, dirigiéndome directamente a los representantes o líderes de las diferentes asociaciones religiosas, más que nada solicitándoles que pidan perdón por distorsionar la palabra de nuestro Dios, su doctrina, su enseñanza, ya que los primeros cristianos, dice en Hechos 2, versículo 42, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, aquella que ellos recibieron directamente de nuestro Señor Jesucristo. Y es así como quisiera abordar algunos puntos que a mi criterio ellos han conducido a sus feligreses a un gran error. La primera viene ahí en 1 Corintios capítulo 11 versículo 14, donde les presentan a un Jesús greñudo con el cabello largo, y dice allí que en el hombre es deshonesto criar cabello largo. Entendemos que en su momento un pintor, Leonardo da Vinci, que estaba enamorado de un hombre, hizo esta pintura, y con los años pues se adoptó como si fuera de nuestro Señor Jesucristo. Y ninguno de los apóstoles usaba el cabello largo, menos Jesucristo. Jesucristo era de Nazaret, pero no hizo el voto del nazareato, aquel que hizo Sansón, para no confundir este término. El segundo punto dice en Hechos 4:12 que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es así como nosotros siempre que nos conduzcamos a nuestro Dios lo debemos hacer en el nombre de Jesucristo, porque a Él se le dio esa facultad. Dice allá en Filipenses capítulo 2 del versículo 6 al 11 que Dios a Él lo ensalzó a lo sumo. Incluso mismo Jesús lo dice allá en Mateo 28 versículo 18, porque toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Por quién fue dada esta facultad Jesús? Pues sabemos que fue dada por nuestro Dios. El tercer punto es el de la Navidad. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo ni siquiera nació en diciembre. En pocas palabras, así como dice ahí en Lucas del capítulo 1, del versículo 1 al 32, pues nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo nació a finales de octubre. Si lo enlazamos con el primer libro de Crónicas, capítulo 24, del versículo 1 al 10, allí viene donde el rey David reorganizó el sacerdocio. Cuarto punto, el de la Trinidad. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo es algo que depende de nuestro Dios, es su potencia, es algo inherente a Él. Dice allí en Juan capítulo 15, versículo 26, que el Espíritu depende de Dios. A través de este Espíritu Dios nos guía, nos enseña, nos conduce. Por eso nuestro Señor Jesucristo, allí en Juan 14, del versículo 16 al 18, rogaría al Padre para que nos enviara el Consolador, el Espíritu de verdad. Ese Espíritu debe morar en nosotros si es que andamos conforme al Espíritu. Así lo dice en Romanos 8, versículo 9. El quinto punto es de no ir al cielo. ¿Por qué menciono no ir al cielo? Dice en el Salmo 115, versículo 16, que los cielos son los cielos de Jehová y la tierra dado a los hombres. Mismo Jesús lo dice en Juan 3:13, que nadie subió al cielo, el único que descendió al cielo fue nuestro Señor Jesucristo, que está en el cielo intercediendo por nosotros. Él fue el primogénito de toda criatura. Y desde allá tenemos abogado al cual nosotros debemos suplicar. Número 6. No infierno como lugar de tormento. Si vemos nuestro Señor Jesucristo, allí en Hechos 2:31, dice la Escritura, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno. ¿Por qué su alma no fue dejada en el infierno? Porque el infierno simboliza o significa sepulcro. Cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva de nuevo,
Dice en Juan 5:28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estéis en los sepulcros oirán su voz. Y lógico, aquellos que estén vivos serán transformados, dice en 1 Corintios 15, versículos 51 y 52. El séptimo punto, no alma como sinónimo de espíritu. Cuando Dios hizo al hombre, dice que hizo un monito de barro, allá en Génesis 2:7, y alentó soplo de vida en su nariz y fue en alma viviente. Por eso dice en Ezequiel capítulo 18 versículo 20, toda alma que pecare morirá. Incluso nuestro patriarca Abraham, cuando salió de Ur de los Caldeos, dice en Génesis 12:5, que venían con él todas las almas que él había adquirido en aquel lugar, todas las personas. Punto número 8. Es donde se habla de las lenguas esas angelicales donde nada más balbucean. Dice allí en 1 Corintios 14, versículo 3, que esta debe ser para edificación. Incluso debe ser en orden, porque a veces más que nada asustan a las personas que acuden a esos centros religiosos. Y si alguien habla una lengua, sea francés, alemán, portugués, como en aquel entonces que se dio la manifestación, allá en Hechos 2, del versículo 1 al 8, que acudían judíos de diferentes nacionalidades, porque al ser ellos llevados allá, muchos allá se quedaron a vivir, y sus hijos acudían a esa fiesta. Pero dice allí que cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo, estas personas que allí estaban, escuchaban a los apóstoles, los escuchaban hablar en su propia lengua materna. Entonces es importante que no confundamos. Y si a alguien se le diera esta manifestación de parte de nuestro Dios, o a algunos, dice que no sea por más de 3, y que lo hagan por turnos para que se les entienda y no piensen que estamos locos. Punto número 9. Dice que Jesús no abolió los mandamientos. Lo podemos ver allí en Mateo 5, del versículo 17 al 19. De lo contrario, Jesús vino a cumplir la ley de nuestro Dios. Esos mandamientos que fueron escritos en tablas de piedra, que menciona ya en Éxodo 31, versículo 17 y 18, que fueron escritos directamente por Dios y que hoy están escritos en nuestro corazón. Así lo dice en la segunda carta de Pablo, allá en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 3. Y la confusión, creo yo, que se da porque no han sabido distinguir aquellos mandamientos adicionales que Moisés escribió en un libro que dice allá en Deuteronomio 31, versículo 26. Estos mandamientos estaban a un lado del arca, mientras los mandamientos de Dios estaban dentro del arca y hoy dentro de nuestro corazón, y son indispensables para que nosotros podamos obtener la vida eterna. El último punto, el 10. Jesús no resucitó en domingo. Sabemos que estaba profetizado por el profeta Daniel, allá en el capítulo 9, versículo 27, que moriría a mitad de la semana, y allí sería cesado el sacrificio de animalitos y de todo aquello que hacían por la expiación del pecado. Si nosotros contamos a partir del miércoles, de acuerdo a la señal que nos dejó Jesús allá en Mateo 12, donde dice, señal no le será dada, sino la señal de Jonás profeta. Como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Si nosotros vemos que Jesús murió el 14 de Nisan, que en esa ocasión, ese sábado, cayó en miércoles, y que él muere aproximadamente a las 3 de la tarde, vemos que José de Arimatea va y demanda el cuerpo, para que no se quedara en el gran día del sábado. En el gran día del sábado, porque era una de las fiestas de los sábados solemnes que ellos celebraban, que menciona en Números, capítulo 28 y capítulo 29. Si nosotros a partir de esa tarde contamos los 3 días y 3 noches, nos lleva hasta antes de concluir el sábado por la tarde, y lo podemos ver allá en Mateo 28 del versículo 1 en adelante, donde dice que la víspera de sábado vino María Magdalena y la otra María, y Jesucristo ya no estaba. Es así como yo exhorto a aquellos líderes religiosos a que adopten una postura diferente.
ya que dice en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, que debemos trazar bien la palabra de verdad. Por eso el apóstol Pablo fue muy incisivo, dice ahí en segunda de Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto a ti mismo salvarás y a todos los que te oyeren. Y si nosotros no lidiamos, no luchamos legítimamente, no seremos coronados. Así lo dice también allí en 2 de Timoteo 2:5. Es por eso que yo invito a todos aquellos líderes religiosos a que corrijan su proceder. Si no, aquel día nos dirá nuestro Señor Jesucristo lo que dice allá en Mateo 15, del versículo 8 al 9, hipócritas. ¿Por qué nos dirá hipócritas? Porque dice este pueblo en vano me honra, enseñando mandamientos de hombres. Nos debemos apegar a la doctrina de nuestro Dios. Si no, aquel día nos dirá, apartados de mí, obradores de maldad, no los conozco. Es así como yo los invito a que corrijan esa forma de proceder errónea que tienen. Mi deseo es que Dios esté con ustedes. Paz a vosotros.